Tanto en Europa como en América aún muchos dudan en recibir la vacuna contra el coronavirus. Sus razones van desde la desconfianza en la medicina o en sus gobiernos hasta el miedo y la desinformación de los medios de comunicación. Los bulos y las fake news corren como la pólvora por las redes sociales, aunque no tienen el mismo impacto en todos los grupos sociales. Hola y bienvenidos al especial coronavirus. Aquí en Berlín, la campaña de vacunación en los centros de refugiados anda algo retrasada, en parte debido a problemas de suministro, pero también a causa de la desinformación a través de las redes sociales. Con la ayuda de un programa de educación, ahora la vacunación está acelerando su ritmo. Por fin un poco de normalidad en este albergue de refugiados en Berlín. Sus residentes están encantados de que se hayan reanudado las clases de costura. Durante la mayor parte de la pandemia, todo estuvo paralizado. Yo tenía contacto con mucha gente antes de la pandemia y solía salir mucho, pero ahora no puedo quedar con nadie. Es una situación muy difícil para mí. Quiero que la pandemia termine para poder volver a reunirme con otras personas. Pero aunque saben que vacunarse ayuda a proteger a los demás y a acabar con la pandemia, la mayoría se muestra reticente a la vacuna. Por eso un grupo de médicos, trabajadores sociales e intérpretes visitan los hogares de los refugiados para convencer a los más reacios. Muchas personas tenían miedo de quedarse estériles o de sufrir una trombosis. Los medios de comunicación hablaron mucho de ello, lo que también despertó el miedo entre los residentes. Debido al alto riesgo de contagio en los albergues, los refugiados han sido un grupo prioritario en la campaña de vacunación. Pero los retrasos en la aprobación y entrega de las dosis lastraron la campaña. Esos problemas están superados, pero según los trabajadores sociales cuesta mucho convencer a la gente para que se vacune. Es importante que sientan que se les tiene en cuenta y que pueden preguntar lo que quieran. Además, tenemos intérpretes para que puedan preguntar en su lengua materna, expresarse mejor y sentirse cómodos en la conversación. Al terminar la tarde, los médicos se han reunido con unas 20 personas. El contacto directo es la clave del éxito. En algunos albergues, la disposición a vacunarse ha aumentado hasta un 80% gracias a esta campaña de información. Acabo de comprobarlo y veo que ya unos cuantos más han decidido vacunarse. Yo ya sabía algo, pero ahora me han explicado mucho más. Creo que es la única manera de acabar con este coronavirus. Espero. Estoy contento de vacunarme la próxima semana o esta misma semana. Vacunarse es clave para acabar con la pandemia, pero no todos aguantan la espera. Muchos ya están inaugurando el verano berlinés. Y esta desconfianza hacia las vacunas entre los refugiados o inmigrantes en Berlín ocurre también en muchas partes del mundo. En Nueva York, por ejemplo, la mayoría de sus residentes ya ha recibido la pauta completa de la vacuna. Sin embargo, en los barrios de mayoría latina o afroamericana, el porcentaje de vacunados disminuye drásticamente y no es por falta de suministro. Nueva York ha vacunado a más del 50% de sus residentes contra la COVID-19. Pero hay un barrio que se le resiste. Far Rockaway, en Queens. Allí, solo el 29% de sus habitantes habían recibido la primera dosis hasta finales del mes pasado. El padre de Diana Catalán murió de COVID-19. Ella quiere evitar más decesos y por eso es voluntaria en un centro de vacunación. También está instando a todos los que conoce a vacunarse. Lo siento. No se lo desearía a nadie. Y si todos podemos vacunarnos y hacer esto juntos, definitivamente devolverá la vida normal a todos.
Sabe que en este barrio, habitado mayormente por latinos y afroamericanos, muchos manifiestan recelos ante la posibilidad de recibir el fármaco. Tenemos una buena cantidad de personas que todavía no quieren vacunarse por cualquier razón. Sé que muchos de ellos dicen, voy a esperar a ver qué pasa un par de meses después de que mi familia o mis amigos se vacunen. Pero todavía hay muchos que, por desgracia, no están preparados para ello. Esta educadora de origen latino decidió vacunarse a pesar de que la idea no le gustaba del todo. Tenía miedo, pero ahora creo que nadie debería tenerlo. Retomar la normalidad es uno de los mayores incentivos para vencer el miedo y la desconfianza ante la inyección. Me voy a vacunar solo porque soy estudiante universitaria y recientemente están diciendo que para volver a la escuela presencial tienes que vacunarte. Así que esa es una de las razones. Si no fuera obligatorio, no creo que me vacunara ahora mismo. Pero la desinformación sobre la vacuna sigue siendo un obstáculo. Lo que más me preocupa es que siento que no sabemos mucho sobre el virus en sí. Así que, ¿cómo vamos a ponernos una vacuna para algo que no conocemos realmente? De ahí viene mi desconfianza y también del montón de cosas que estamos escuchando, especialmente como la de Johnson & Johnson estaba provocando coágulos de sangre y esas cosas en la gente. Da la impresión de que no se sabe con qué van a salir después las otras vacunas. No obstante, vacunarse puede ser una conducta socialmente contagiosa. Tengo fobia a las agujas, así que eso es parte de mi problema. Mi mejor amigo ya se vacunó. Si él no lo hubiera hecho, yo tampoco lo haría. A pesar de que Far Rockaway cuenta con 4 centros de vacunación, tiene la tasa más baja de la ciudad. Urge inmunizar más, pues el barrio también ocupa el 4º lugar en mortalidad por COVID-19 en la Gran Manzana. Y ocurre lo mismo en Latinoamérica. Para averiguarlo, conectamos con Ezequiel Boetti, periodista argentino que además fue voluntario en el ensayo de la vacuna Pfizer-BioNTech en su país. Saludos, Ezequiel. ¿Existe brecha de vacunación en Argentina entre distintos barrios ricos y pobres o diferentes grupos de población? Hola, ¿qué tal? No, aquí la diferencia no se está dando entre ricos y pobres. Lo que sucede fue que el gobierno, los distintos gobiernos provinciales centralizaron el abastecimiento de vacunas, por lo tanto es necesario para todos los ciudadanos registrarse en un registro único según cada una de sus provincias, y a partir de ahí y de la que empieza a haber disponibilidad de vacunas, se empieza a vacunar de los de mayor edad, pasando luego a los grupos, a los menores de 60 con algún factor de riesgo, y luego a toda la población general, ¿no? De esa manera se ha evitado quizás esta brecha entre ricos y pobres. Sí ocurre que quizás hay sectores que no tienen acceso a una computadora, sobre todo las personas de mayor edad, que no tienen acceso y que tampoco saben muy bien cómo moverse en Internet. Para todos esos grupos, sí, quizás vienen un poco más retrasados. En algunas provincias ya lo que se hizo fue, se habilitó la vacunación libre para mayores de 60 años que no tengan ninguna dosis, es decir que solo hay que presentarse con el documento en algún vacunatorio, y a mayores de 60 en algunos distritos ya los están vacunando automáticamente, pero bueno, el desafío es de aquí en adelante con las generaciones más jóvenes. ¿Y cuáles son los argumentos ahí de los que no se quieren vacunar? En general, la mayoría no son demasiados los que no se han querido vacunar. En los rangos etarios superiores a 60 años, que son los grupos prioritarios, se ha vacunado ya el 90% de la población de este país que pertenece a esos grupos. Los argumentos que hay tienen que ver, como decía el informe, relacionados quizás con el miedo, con cierta desconfianza que exista hacia las vacunas. Y este temor también que hay respecto a algunos aspectos adversos que se han observado. De todas maneras, hay, me parece aquí, una conciencia generalizada que el riesgo por el coronavirus es mucho mayor al riesgo por una vacuna, entonces de esa forma eso me parece que termina jugando a favor para que se logre una vacunación masiva. La vacunación argentina se ha basado sobre todo en el fármaco ruso Sputnik V y ahora con AstraZeneca, con quien el gobierno ha firmado un contrato por 22,5 millones de dosis. Aquí en Europa ambas despiertan desconfianza. ¿Ocurre lo mismo en Argentina?
Sí, aquí pasó sobre todo con la vacuna Sputnik, que fue la primera que se firmó un contrato, muchísimo antes, fue uno de los primeros países que firmó contrato con la Federación Rusa. Ahí sí hubo cierto periodo de desconfianza, generado porque no estaban los estudios de la vacuna publicados en ninguno de los medios científicos que suelen validar este tipo de estudios. Pero después, una vez que a medida que empezaron a llegar las vacunas, que empezó a demostrar su eficacia, que empezaron a conocerse estudios que demostraban que efectivamente era una muy buena vacuna, se empezó a perder ahí un poco el miedo hacia esa vacuna. Algo similar ocurre con AstraZeneca, que si bien se sabe que ha generado algunos efectos adversos, se sabe que es mucho mayor el beneficio que los potenciales daños, es decir que desde ese lado, al menos en los grupos mayoritarios, no ha permeado demasiado ese discurso. Ezequiel, tú fuiste voluntario en el ensayo de vacunación con Pfizer-BioNTech. Por aquel entonces se sabía bien poco de las reacciones o seguridad de las vacunas. ¿Qué te motivó a ser de los primeros en probarla y no tuviste miedo? Un poco sí, yo me anoté como voluntario hace justo un año, alrededor de un año. En este caso aquí las pruebas en la Argentina empezaron a mitad de julio del año pasado y había un poco de miedo, pero había dos factores que me parece que me motivaban a hacerlo. Por un lado, la idea de tratar de ser parte de la solución de este problema, ¿no? Dado que había estado muchísimos meses en mi casa, como todos aquí en la Argentina y en gran parte del mundo, bueno, me parecía que desde ese lado podía llegar a aportar a la causa para tratar de que esto culmine lo antes posible. Y lo otro también eran los nombres que estaban detrás de este estudio, ¿no? Tanto el estudio Pfizer, que es un estudio, tanto el laboratorio Pfizer, que es muy reconocido, como las instituciones locales, que son muy prestigiosas, eso daba seguridad para saber que estábamos en buenas manos. Ezequiel Boetti, muchas gracias por estar hoy con nosotros desde Buenos Aires. Gracias a ustedes por el contacto. Pues hasta aquí nuestro especial sobre la COVID-19 de hoy. Ya saben que pueden seguir informados a todo lo relativo a la pandemia de coronavirus en nuestra página web y redes sociales. Muchas gracias por su confianza. Cuídense mucho y hasta pronto.